Hola, feliz día del libro a todos. No hago este vídeo para felicitaros, pero el día del libro. No acostumbro a hacer los vídeos, de hecho creo que es mi primer vídeo, pero quería explicaros por qué hoy es el mejor día de mi vida. Y es porque me han anunciado que me he curado del cáncer que me diagnosticaron a mediados del mes de octubre. Han sido 6 meses de auténtico infierno, con unas devastadoras 8 sesiones de quimio, pero parece ser que tras los resultados de mi último escáner pues he ganado a este maldito cáncer y querría sobre todo agradecer hoy pues a la gente que lo ha hecho posible. En primer lugar, a la mejor madre del mundo, al increíble Juan y a su extraordinaria familia por haber tenido una entereza excepcional, al doctor Ramón Tarrés, al doctor Fibla y al doctor Francesc Bosch y a todo el personal de la clínica Quirón que han contribuido pues a mi cura. Muchas gracias a todos por haberlo hecho posible y gracias también a los amigos que han sabido guardar este secreto durante este tiempo y a mi equipo que se ha crecido profesionalmente como nunca para que las últimas ediciones del Circo de Navidad y del festival pues no exteriorizaran en ningún momento mi debilidad de salud. Muchas gracias por haber conseguido una vez más pues transmitir aquello que tanto nos gusta, que es el circo. Quiero pediros perdón por no haberoslo contado hasta hoy, pero los que sois de circo sabéis que en nuestros genes hay el comunicar únicamente entusiasmo y alegría, y esto de cáncer hasta que no ha estado curado no era sin duda una buena noticia. Es por eso que no he querido decirlo antes, pues para no despertar ni compasión ni una alerta innecesaria. Y hoy pues quiero sobre todo estar al lado y mandar un abrazo, ni que sea virtual, a todos aquellos que siguen todavía hoy con la lucha de esta enfermedad que necesita especial visibilidad, que es el cáncer, y que hay que llamarlo por su nombre, y que no todo el mundo pues ha tenido ni tiene al combatirlo la suerte que he tenido de un gran equipo de profesionales y una excepcional familia al lado. Sobre todo no sucumbáis pues ni en la angustia ni en los miedos, porque el estado anímico es clave para vencer al cáncer. Seguro que saldréis adelante, hay que agarrarse a la vida y pronto, cuando esta situación tan excepcional pues acabe, y espero que sea muy pronto, pues podernos ver, celebrarlo, abrazarnos y gozar de lo que más nos gusta, al menos a mí y a la gente que tengo alrededor, que es el gran circo. Un abrazo, os quiero.